Listo. Vamos a seguir entonces con la parte de Zika, que ya es la última patología de la que vamos a hablar en esta tutoría. Entonces, como introducción, el virus del Zika es un virus emergente de la familia Flaviviridae, al igual que el dengue, que pues va a ser transmitido por la picadura de hembras de mosquitos del género Aedes. En la mayoría de los casos, la enfermedad en humanos es asintomática. Sin embargo, se pueden presentar cuadros leves caracterizados por exantema maculopapular pruriginoso, cefalea, conjuntivitis, fiebre menor a 38,5 generalmente, y en casos esporádicos va a haber compromiso articular. Los síntomas generales van a durar entre 5 a 7 días generalmente, y algo importante es que estos síntomas van a ser autolimitantes. En cuanto a la epidemiología, este virus fue aislado por primera vez en 1947 en el bosque de Zika, que pues lleva el nombre de la patología, el cual queda ubicado en Uganda, África. Desde entonces se han encontrado pues el virus se ha encontrado principalmente en África y ha generado pequeños y esporádicos brotes también en Asia. Más adelante, en las Américas, el primer registro de transmisión autóctona de la enfermedad de Zika ocurrió en 2014 en la isla de Pascua, en Chile. Y posteriormente, en mayo del 2015, en Brasil, se empezaron a incrementar el número de casos de la enfermedad, relacionándose con un alto número de casos con malformaciones congénitas, conduciendo a que la OMS lo declarara como una emergencia de salud pública de importancia internacional. En cuanto a Colombia, el primer caso confirmado de infección por Zika fue notificado en octubre del 2015 en el municipio de Turbaco, en Bolívar. A partir de la confirmación, pues como tal, de la presencia del virus, se implementó la vigilancia de la enfermedad a través del Civigila, realizando el seguimiento de la circulación, pues, del agente viral por medio de vigilancia rutinaria y de laboratorio, con especial interés en los grupos de mayor riesgo, que son sobre todo pues en los extremos de la vida y en las personas con inmunocompromiso o alguna patología de base. Mm, Debido pues a la presentación, bueno, y súper importante también a las gestantes, ya que esta infección se, se empezó a asociar, como les mencionaba, a malformaciones congénitas y también alteraciones neurológicas. Em, y a partir del 2017 se presentó un descenso en la notificación de casos, pues, en Colombia, y en los últimos años los casos se han concentrado, pues realmente están esparcidos por todo el país, en la región andina, Caribe, Pacífica, Amazonas y de la Orinoquía. Listo. En cuanto a la fisiopatología, el virus del Zika es un arbovirus del género Flavivirus que contiene un ARN monocatenario y tiene relación filogenética con otros flavivirus de importancia para la salud pública a nivel mundial, causantes de enfermedades como lo son el dengue, la fiebre amarilla e incluso la fiebre del Nilo Occidental. En su ecología presenta un ciclo selvático en donde el virus se transmite entre primates no humanos, que estos actúan como reservorios, y pues aparte de los primates, también en mosquitos. Los principales vectores son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, perdón, que pues vemos que tienen esto como em, similitud en cuanto al dengue. Otros métodos de transmisión del virus son la transmisión vertical, transplacentaria de madre a hijo, también se puede transmitir por contacto sexual o a través del trasplante de órganos. Un disclaimer acá es que el ciclo de vida del mosquito y pues toda como la demás fisiopatología es igual que en dengue, entonces pues vamos a omitir esa parte. Listo, las manifestaciones clínicas, tener en cuenta que aproximadamente una de cada 5 personas infectadas con el virus presentarán síntomas, es decir, aproximadamente 4 de 5 van a ser asintomáticos.
Los síntomas aparecen después de un periodo de incubación de aproximadamente de 3 a 14 días. Mm, y se caracteriza por la presencia de exantema maculopapular, cefalea, mialgias, malestar general, conjuntivitis no purulenta y en algunos casos se puede haber fiebre leve. Entonces esto nos va a ayudar como a em, identificar si podemos estar en presencia de una infección por Zika o por dengue, ya que recordemos que en el dengue sí o sí va a haber fiebre, mientras que en el Zika pues la fiebre puede ser ocasional. En general, el curso de la enfermedad es leve y los síntomas pueden durar de entre 2 a 7 días. En cuanto al diagnóstico, todas las personas que no han tenido exposición previa al virus, que viven en zonas donde el mosquito está presente y se han registrado casos importados o casos locales, son susceptibles a ser infectadas y pues adquirir la infección por el virus del Zika. El diagnóstico se basa en los síntomas clínicos y en las circunstancias epidemiológicas. Hay pruebas de sangre que pueden contribuir a confirmar el diagnóstico. Por ejemplo, las PCR virológicas son útiles generalmente entre los primeros 3 a 5 días desde el inicio de los síntomas, mientras que las pruebas serológicas, que son pues la IgM y la IgG, son útiles solo después del día 5. Entonces acá vemos pues los marcadores de la infección por el virus del Zika y el tiempo transcurrido. Entonces vemos que en los primeros 5 a 7 días lo vamos a poder detectar a través del el material genético, es decir, el ARN del virus del Zika, mientras que las pruebas serológicas, pues el IgM va a aparecer entre el día 5 y 7, va a tener su pico y el IgG pues va a persistir a través del tiempo. Esta es como una tabla de clasificación de la INS, entonces tenemos 4 tipos de casos. Está el caso sospechoso, que es con la sintomatología que les mencioné anteriormente. Importante que la fiebre no sea mayor a 38,5. Adicionalmente, pues visitar alguna zona endémica en las 2 semanas previas o pues 15 días. Igual que el dengue, con altitud de 2.200 metros sobre el nivel del mar o menos. Y también se tiene en cuenta la parte de transmisión sexual de la infección. Entonces, persona que tuvo contacto sexual sin protección de barrera 2 semanas antes de la aparición de los síntomas, con una persona que en las 8 semanas previas al contacto sexual visitó áreas con transmisión confirmada del Zika y o zonas con presencia de insectos del género Aedes. Y tener en cuenta los grupos de riesgo, entonces súper importante las gestantes por aquello de las malformaciones congénitas, los menores de 1 año y pues en general los extremos de la vida, entonces personas con 65 años o más y aquellas personas con síndromes neurológicos de base. También tenemos el caso confirmado por clínica, el caso confirmado por laboratorio, que ya vimos cómo es que se realiza el diagnóstico, y el caso descartado, que es aquel caso sospechoso al que le tomaron muestras de laboratorio dentro de los tiempos establecidos, presentó resultados negativos y se estableció otro diagnóstico etiológico. Y en cuanto al tratamiento, el objetivo del tratamiento es aliviar el dolor, la fiebre o cualquier otro síntoma que esté generando molestias en el paciente. Entonces las recomendaciones van a ser mantener reposo y consumir mucho líquido. Esta parte del Zika pues es mucho más corta que las otras patologías que vimos anteriormente, ya que pues como les expliqué es una enfermedad pues una infección que generalmente los síntomas son autolimitados y no tiene como tal eh, el montón de complicaciones que puede llegar a tener una infección por dengue o por malaria. Sin embargo, pues acá están las complicaciones, que es importante tenerlas en cuenta. Entonces, la infección por el virus del Zika durante el embarazo
puede causar defectos de nacimiento graves como lo son la microcefalia y se asocia a otros problemas durante el embarazo como lo son el aborto espontáneo, el parto prematuro y el bajo peso al nacer, pues también precisamente por relacionado con el aborto y el parto prematuro. Mm, en raras ocasiones, la infección por el virus del Zika podría llegar a causar el síndrome de Guillain-Barré, que pues como lo conocemos es un síndrome en el que el propio sistema inmunitario de la persona daña las células nerviosas, lo que causa debilidad muscular e incluso a veces parálisis. Entonces, acá, como vemos, el virus del Zika va a llegar a afectar las células T y las células B, generando inflamación y lesión en la parte pues, muscular, conduciendo a parálisis. Mm, estos síntomas, pues, del síndrome de Guillain-Barré pueden durar una semana o varios meses. La mayoría de personas se recuperan por completo de este síndrome, pero es posible que pueda causar un daño permanente. Muy pocas personas mueren por el síndrome de Guillain-Barré causado por infección por el virus del Zika, pero pues es importante tenerlo en cuenta. Em, en raras ocasiones, el virus del Zika podría causar una enfermedad grave que afecta el cerebro, causando pues también otras complicaciones como lo son la encefalitis, la meningitis o la mielitis. Y también el virus del Zika podría llegar a causar trastornos sanguíneos que pueden llegar a pues dar lugar a sangrados, a moretones o a una coagulación lenta de la sangre. Listo. Y pues acá les hablo un poquito de lo que es la complicación neurológica con posible asociación a la enfermedad por virus del Zika. Entonces se sospecha cuando hay un paciente con antecedente de residencia o viaje reciente, incluso hasta 2 semanas previas al inicio de los síntomas, pues de un área epidémica o endémica, o lo que les mencionaba del contacto sexual en las semanas previas. Mm, y que presente pues alguna de las siguientes, entonces síndrome de Guillain-Barré, las polineuropatías, la encefalitis, parálisis facial también se puede asociar, aunque es menos común, y otras afecciones neurológicas similares. También se va a sospechar en aquel paciente con confirmación de enfermedad por virus del Zika que posteriormente presenta un síndrome neurológico, sea pues los que les mencioné anteriormente y que estos han sido a su vez confirmados por un médico experto en el área y que no se puede explicar como la aparición de estas alteraciones neurológicas por alguna otra causa. Pero siempre es súper importante como descartar otras cosas. Y también está la muerte posiblemente asociada a enfermedad por virus del Zika. Realmente es muy poco común, pero puede llegar a presentarse. Entonces, caso sospechoso es aquella persona que fallece y cumple con alguna de las definiciones de caso de enfermedad por virus del Zika, sea caso sospechoso o confirmado. Em, si esto ocurre, se va a necesitar la toma de muestra de tejido para estudios tanto histopatológicos como virológicos, pues para confirmar como tal que la persona falleció a causa de la infección por el virus del Zika. Entonces, el caso confirmado es que pues está el caso sospechoso inicialmente y se hicieron las pruebas de laboratorio para confirmar la presencia del virus del Zika a través pues, de los hallazgos histopatológicos. Y por último, el caso descartado, pues es aquel paciente que murió, se realizaron los estudios y se concluye que el virus del Zika no fue la causa básica de la muerte. ¿Cómo se va a prevenir el Zika? Ya por último, pues es básicamente las mismas recomendaciones que en las que hemos hablado anteriormente. Entonces, eliminar todos los envases que puedan tener agua estancada para evitar que los mosquitos pongan allí sus huevos. Cubrir la piel con ropa de manga larga, pantalones. Acá también incluye pues el uso de sombreros. Usar repelente, dormir en lugares protegidos con mosquiteros o toldillos y cubrir con mallas las ventanas y puertas para disminuir el contacto con mosquitos.
Esto es como un pequeño resumen que nos brinda la guía del INS, para que lo tengan en cuenta y ya, eso sería todo. Muchas gracias.